AraSuite consiste en un conjunto de aplicaciones entre las cuales se encuentra AraWord. AraWord es un software informático de libre distribución consistente en un procesador de textos que permite la escritura simultánea de texto y pictogramas o imágenes. De este modo, este software facilita la elaboración de materiales de comunicación aumentativa y alternativa, la elaboración de documentos tanto en papel como digitales accesibles y la datación de documentos para las personas que presenten dificultades en estas áreas. Ahora vamos a abrir el programa para que podáis conocer algunos aspectos básicos de su funcionamiento. El programa AraWord es muy similar a otros procesadores de texto. En la parte superior aparecen las diferentes opciones para la edición del documento. Las principales opciones, como abrir un nuevo documento, cortar, copiar o pegar el texto, aparecen destacadas con botones con pictogramas. En la parte inferior, ocupando prácticamente toda la pantalla, se encuentra un espacio en blanco que sería la zona de la que disponemos para redactar nuestro mensaje. Por defecto, cuando abrimos el programa por primera vez o cuando abrimos un nuevo documento, aparece escrito el nombre del programa AraWord acompañado de su icono. Para comenzar a redactar nuestro texto debemos borrar primero esta palabra. Como podréis observar, según vamos escribiendo cada una de las palabras, van apareciendo pictogramas que las representan. Estos pictogramas proceden del banco de imágenes de AraSac y aparecerán encima o debajo de la palabra según como la hayamos configurado previamente. En el caso de que introduzcamos una palabra para la cual el programa no tenga asociado ningún pictograma, aparecerá la propia palabra en el lugar en el que tendría que aparecer el pictograma correspondiente. Si lo deseamos, podemos añadir una imagen personalizada que acompañe a esta palabra. Para ello, debemos dirigirnos al gestor de recursos, al cual podemos acceder fácilmente a través de este botón que está situado en la parte superior de la pantalla. Después debemos seleccionar la opción Añadir imagen y pulsar sobre el botón Seleccionar para poder buscarla dentro de nuestro ordenador. Una vez seleccionada, debemos introducir uno o varios términos para poder buscarla posteriormente. Para ello pulsamos sobre el botón más que se encuentra en la parte inferior de la ventana y procedemos a introducir el término, en este caso mi propio nombre, Laura. Además, indico el idioma de este término, que sería castellano, y el tipo de etiqueta, que sería nombre propio. Por último, pulsaría sobre el botón Guardar cambios para que la imagen se añada correctamente al programa. Como podréis observar, al introducir ahora mi nombre, ya no aparece la propia palabra en el lugar del pictograma, sino que aparece la imagen que acabamos de añadir. Cuando hayamos terminado de redactar nuestro texto, podemos guardarlo como un documento de AraWord, yendo al menú Archivo y escogiendo la opción Guardar o Guardar como. También podemos exportar nuestro mensaje como imagen o en formato PDF. Si escogemos esta última opción, el programa nos permitirá decidir cuántos pictogramas queremos que aparezcan por línea, si queremos añadir o no la licencia de AraSac y si queremos que el PDF aparezca paisado. Una vez lo hayamos configurado, pulsaremos sobre el botón Exportar PDF para que se genere el archivo. El archivo generado en PDF tendrá las características que hayamos configurado previamente. Ahora ya podemos utilizarlo en nuestro ordenador o imprimirlo para poder usarlo en papel.